buenas noches, cofrades. Bienvenidos a Cofradías en 7 Televisión Málaga. Suena, como siempre, Soledad de San Pablo, sones de bomberos, sones de Pascual Zueco Ramos. Vivimos tiempos convulsos en la sociedad. Este sábado estaba anunciado el primer besapié al Cristo de la Victoria de la Santa Cruz. Por motivos sanitarios y alegando indicaciones de la diócesis y el Ministerio de Sanidad, la Cofradía de San Felipe decidió eliminar esta primera toma de contacto física entre los fieles y la imagen. Hay miedo y se nota. El propio obispado, eso sí, ha dejado al albur de las hermandades la decisión importante de mantener o suspender todos estos actos de cercanía con las imágenes. El acervo popular necesita de la cercanía a los Cristos y a las vírgenes, pero la responsabilidad dicta que no es necesario exponerse de forma innecesaria. Un consejo para futuros besamanos y besapiés: del mismo modo que podemos contagiarnos del peligrosísimo coronavirus, también podemos hacerlo de una no menos peligrosa gripe. Este que te habla tiene claro que el contacto con las imágenes debe ser más espiritual que físico. De ahí que muchas veces piense que estos actos deban ser más simbólicos que físicos, es decir, postrarse ante la imagen y contemplarla de cerca es ya en sí mismo una relación directa y única, mucho más allá de atávicas supersticiones. En definitiva, que vamos a tener alarma y coronavirus para rato, pero nosotros vamos a seguir hablando de cofradías. Y en esta ocasión vamos a hablar del grupo parroquial de Dulce Resignación y en la última parte del programa vamos a recibir a José Antonio Jiménez para hablar de arte, de su arte, cofrade. Hoy vamos a empezar con el Viacrucis oficial de la agrupación de cofradías, ese Viacrucis tan especial que protagonizó el señor Coronado de Espinas. Disfruta, que empieza Cofradías en 7 Televisión. Y aquí seguimos, una semana de Cuaresma que, como es obvio, trae muchísima actualidad. Jaime Moreno, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Mucha actualidad, empezando por esa supresión del besapié al Cristo de la Victoria, del que hablaba al principio y que va a traer cola, imagino.
Sí, la que le falta el besapié. Va a ser una cosa bastante difícil de sobrellevar en la Cuaresma, porque los actos de cultos se disparan. Casi todas las hermandades tienen culto de regla en Cuaresma y bueno, evidentemente más vale prevenir que curar y me parece una decisión dentro de la lógica pues más que aceptable, ¿no? Nos vamos a ir al viernes 1 de Cuaresma, Vía Crucis, protagonizado o presidido por el Santo Cristo coronado de espinas. Jaime, una estética muy distinta en cuanto a que el Señor iba sobre el trono de traslado de la cofradía, unas anditas, unas parihuelas muy sencillas, los varales cortos justos para dar la curva de entrada y de salida del Santo Cristo, sobre el pretorio hecho para la ocasión, con 4 faroles de mano del sepulcro en las esquinas y, ahí estamos viendo la imagen, con la clámide bordada del Señor de San Esteban de Sevilla, que a diferencia de este Cristo, que la lleva cerrada al cuello, el Señor la llevaba caída en su estampa habitual. Una estampa absolutamente novedosa, muy curiosa. Merece un análisis porque en la composición en conjunto nos propone una idea muy diferente a lo que vemos los lunes santos, empezando por esa clámide bordada, que como bien has dicho, no la lleva como esclavina, como la lleva el Señor de Salud y Buen Viaje. De Salud y Buen Viaje en Sevilla el martes santo, me parece que es, y la lleva pues como él lleva su clámide normalmente, ¿no? Que cierto es, le favorece bastante. Luego, el tema del pretorio, curioso, cuanto menos curioso. Le aleja mucho de la realidad cofrade y lo eleva y lo peaniza, por usar el verbo, como pieza de museo. Es curioso el resultado que ofrece el Cristo de Estudiantes en estas andas, donde hay una base muy grande que sí conectamos con la estética cofrade, pero a partir de ahí se produce esa elevación donde nos encontramos con una cosa muy diferente, ¿no? Momento de elevación cofrade absoluta fue escuchar a la banda municipal de música detrás del Señor. Yo lo pude ver por calle Beatas, no es que fuera una cruceta numerosa, pero sí de una calidad tremenda. Jaime, la banda municipal de música no lleva percusión más que la percusión de la música, iba acompañado también por tambores, por la caja de la banda de la Soledad de Mena. Sí, nos acercamos más al concepto orquesta que al concepto banda de música, pero es indudable, estamos hablando de unos músicos de una profesionalidad brutal y el repertorio que fue muy bien seleccionado, pues acompañó y de qué manera al Coronado de Espinas en la vuelta del Vía Crucis. Y nos vamos del viernes al sábado, seguimos con el culto público, porque el sábado tuvo lugar el tradicional pero muy cambiado Vía Crucis de antorchas de la Cofradía del Monte Calvario. 50 años está celebrando esta cofradía de la bendición del yacente y muy extraordinario fue también ese Vía Crucis con el estreno de la urna con los penachos de plumas negras. Bueno, seguía el Señor con las potencias. Yo pude verlo por calle Amargura, por la subida, el inicio a la altura del Hospital Pascual, el recogimiento absoluto al que nos tiene acostumbrado esta hermandad. Y bueno, yo no sé si has podido ver algo, Jaime, pero efectista esa urna lo es. Se desplegó todo un compendio de novedades, ¿no? y bueno, propias de la efeméride que se está conmemorando, ¿no? El 50 aniversario de la realización de la talla por Antonio Lavarrubio. Y sí, el resultado yo creo que no arroja dudas. Más allá de que nos puedan parecer más o menos adecuadas, más o menos grandes las potencias, que es digamos una opinión que está como en tela de juicio en redes y demás, el resultado no alberga ninguna duda. El Señor en su urna, una urna realizada por Montenegro, los talleres Montenegro. Sí, pero además es una urna, como digo, muy efectista porque está hecho, como quien dice, con retales de orfebrería, con piezas preexistentes que han sido perfectamente acopladas y dan, pues mira, ahí lo estamos viendo, una imagen de permanencia interesante. Y sobre todo que prepondera la transparencia, que es lo que es necesario para que la imagen no pierda nunca su importancia y su presencia y su visión, ¿no? A mí me llamó mucho la atención también el cortejo, un cortejo numeroso, todos los hermanos de negro, la escolanía, capilla musical, lo veíamos hace un momento, un cuerpo de acólitos de señores, es decir, personas ya con una edad, y ahí estamos viendo la cruz parroquial. Estuvo presente el obispo y estuvo presente también el vicario general de la diócesis, Antonio Coronado, muy llamativo, además iba acompañado de un buen número de prestes.
Hablamos el otro día del cambio de itinerario de este Vía Crucis, que iba a empezar en el Vía Crucis antiguo. Exacto, bajó hasta San Lázaro. Yo creo que ese entronque con la historia de nuestra ciudad, evidentemente provoca este tipo de presencias, ¿no? Cuando se recupera la memoria, pues que esté el obispo, por ejemplo, no me es extraño ni muchísimo menos, ¿no? Porque él representa una institución que es parte de la memoria y qué mejor que seguir defendiéndola con su presencia. Ya podemos volver el vídeo, efectivamente, un Vía Crucis que fue muy numeroso en cuanto a participación de hermandades. Participó una hermandad de Fuengirola, que creo recordar que es la Pasión, no recuerdo bien, que era está hermanada con el Calvario por la propia relación que tenía don Manuel Gámez con esta cofradía de Fuengirola. Y bueno, aparte las hermandades de la Victoria, cada uno fue encargado de cada hermandad fue encargada de leer. La del Viernes Santo. Victoria, Viernes Santo y hermanadas, efectivamente, cada una se encargó de leer una de las estaciones con su cruz de guía. Bueno, muy participativo y cosa que es de alabar. Este tipo de ejercicios, hacerlos públicos y participativos siempre lo engrandece. Y creo que el Calvario, bueno, pues una vez más, con este acto ha demostrado estar sobre el nivel y hacer las cosas de una manera más que correcta. Efectivamente. Y nos vamos a ir ya a los templos, nos vamos a ir a las iglesias, vamos a hacer un repaso general de, creemos que todas, pero se nos pueden escapar cosas, y si se nos escapan las cosas, nos las recordáis por Twitter, que no tenemos ningún problema, somos humanos y tenemos la capacidad que tenemos. Hoy vamos a empezar hablando de ese triduo al Señor en su entrada en Jerusalén, el triduo apollinica. Bueno, el Señor los 2 primeros días estuvo en el centro de un gran número de cirios, de candeleros, y el domingo, si no recuerdo mal, estuvo ya delante, bajo el altar, sobre una peana improvisada, el pollino y el Señor en esa función final del triduo, sí, en su honor. El Señor de la Pollinica, una imagen entrañable por todas las connotaciones que conlleva. A mí se me hace raro verlo entre tantos cirios, sinceramente. No voy a reivindicar a lo mejor su carácter letífico, pero sí se me hace extraño verlo como una imagen totalmente pasionista, sí. y a lo mejor, no sé, darle una vuelta de tuerca y pensar que otro tipo de ornamentación a su alrededor podría, no sé, irle mejor o más acorde a la iconografía. No deja de estar estupendamente ejecutado. No deja de ser, exacto, un culto a la usanza, un altar, sí, a la perfecta usanza, con una, bueno, pues eso, una estandarización perfecta. Sí, además, perfecta en ejecución, perfecta, equilibrada, simétrica, todo estudiado y todo muy bien ejecutado. Pero bueno, no sé, yo creo que a lo mejor empezamos a echar en falta, y no lo digo ni mucho menos por Pollinica, sino lo digo en un plano general, cierta creatividad. Yo creo que no nos podemos o no debemos adocenarnos en ciertas formas. Cierto es, pero hace 10 años los cultos, los altares de culto eran en una gran mayoría muy mejorables. Ahora estamos en eso, en esa estandarización rayana a la perfección. Hubiéramos dado parte de lo que no tenemos por encontrarnos con lo que hoy tenemos. Vamos a cambiar de barrio, nos vamos a ir a esa frontera entre 2 barrios, que es donde está la ermita de Zamarrilla. Nos vamos a ir allí porque Zamarrilla celebró el pasado fin de semana el triduo en honor a sus 3 titulares, a la Virgen de la Amargura, al Señor de los Milagros y al Santo Suplicio. Bueno, una ermita de Zamarrilla que tiene el espacio que tiene, y aún así pues lucieron tanto el Señor de los Milagros en el centro del altar, el Santo Suplicio en la hornacina de la izquierda según se entra, de la nave del Evangelio, si hubiera nave, pero como es una única nave, y la Virgen de la Amargura en la nave de la Epístola. Bueno, realmente un culto sencillo, cuaresmal, comedido. Por decir algo, a lo mejor al Señor de los Milagros un poquito de altura no le vendría mal. No la hay, realmente no la hay. Un poquito. Sí, el propio dosel hace que esté un poquito más bajo. La máxima que pudiera alcanzar. Y a lo mejor también la Virgen de la Amargura un poquito hacia afuera, para resaltar un poco más, pues, pero vamos, ya te he comentado, un culto, digamos, ascético y clásico, por decirlo de esta manera. Sí.
para lo que da la capilla, que lamentablemente Sí. no da para mucho No, más. el espacio no te El espacio es ofrece, el que no es. te ofrece posibilidades de grandes escenografía, ni mucho menos. Vamos. Y nos vamos a ir ahora hasta la iglesia de la Asunción. Y me dirá, la iglesia de la Asunción, ahí no hay ninguna cofradía. Sí, ahora mismo está Humildad y Paciencia, que se trasladó el día 27, jueves, para celebrar estos cultos al Señor de Humildad y Paciencia, que serán sus últimos cultos cuaresmales, y a la Virgen de Dolores y Esperanza. Un dato en estos cultos: Alberto Verdugo, invitado que estuvo aquí con nosotros hace muy poquito, recibió el nombramiento de hermano, recibió el escudo de oro, perdón, de la hermandad. Así es. La hermandad tiene un lazo de unión con el taller de Alberto Verdugo y bueno, tuvo a bien entregarle esta condecoración de la hermandad. También se aprovechó este culto para presentar el puñal que será utilizado, me imagino que este domingo de Ramos, para ornar a la Virgen de Dolores y Esperanza. Y bueno, es fruto, evidentemente, aunque lo estudiaran y demás, pues de la improvisación y de buscar un acomodo en un espacio que no es el propio, ¿no? Efectivamente, muy sencillito, Sí. bajo un dosel. A mí me recuerda un poco por la propia estética de la parroquia, cuando el descendimiento iba a San Gabriel. Tenía que buscar un acomodo en torno Sí. a un edificio de ladrillo, visto que no es precisamente barroco. Por lo menos cubrirte con un tapiz, ¿no? Exacto. Y nos vamos a la expiración. Jaime, ya hablamos la semana pasada de este quinario al Señor de la Expiración, un quinario que culminó el domingo con esa función religiosa. El sábado, culminó el sábado. El sábado no Sí, hubo función. la función principal queda este año para el 2 de mayo, que es el motivo del Vale. centenario. Tenía yo en la cabeza que acababa el domingo. Bien, pues efectivamente ese quinario que acabó el sábado. Altares igualmente de forma profusa, exornados con cirios principalmente, como es propio del Sí. tiempo cuaresmal. Y Bueno, y la verdad es que las capillas de expiración pues son aunque sea una cosa... es que son en sí mismos altares de culto siempre, Claro. es decir, que tienen esa propia... Aunque sean relativamente modernas, son una delicia de contemplación, ¿no? Están realizadas pues con el mayor de los mimos, con la mejor de las intenciones en cuanto a orfebre, en cuanto a los trabajos de vidriera. De hecho, por ejemplo, pues los faroles, los lampararios son de seco Velasco, ¿no? Es decir, ahí Lo normal. Ahí la verdad es que da gusto Da entrar. gusto. Y bueno, eso, pendientes del 2 de mayo, que es cuando va a haber la función principal, porque conmemora en este año el centenario justo en ese día que tiene la hermandad tipificado la El día de la fundación fusión. de la fusión, sí, de la refundación o fusión Exacto. de la hermandad. Y en la iglesia de Santiago, el viernes, el sábado y el domingo, se desarrolló el triduo en honor a nuestro Padre Jesús de la Sentencia. Altar de cultos que ocupaba toda la parte baja de la capilla, otra capilla que no tiene tampoco muchas posibilidades, pero aún así se saca partido, más todavía desde la incorporación el mes de diciembre de 2018 de esa talla de San Juan Evangelista, que le da, bueno, pues esa se me acaba de ir la palabra de simetría, esa simetría al montaje cultural. Y la verdad que, como siempre, las telas que visten mucho una capilla que es muy blanca por las propias condiciones de la iglesia. Sí, un paralelismo de lo que sería un calvario, ¿no? Que es el Señor crucificado, pero bueno, el San Juan siempre viene a complementar y a arropar como evangelista, como discípulo amado, como escritor de uno de los evangelios más elevados de los que hay. Y bueno, sorprende sobre todo el tratamiento que o la puesta en escena del Señor con la túnica Sí. lisa. Ha sido... A mí es... aunque es cierto que desde los años 70 luce la túnica con pico bordada por las reverendas madres filipenses de San Carlos, a mí ver al Cristo con la túnica cerrada al cuello me llama mucho la atención por esa diferenciación de lo habitual. Sí, es buscar lo extraordinario en una ceremonia, bueno, pues que no es habitual, que es una vez al año y se ha buscado de esta manera. Yo no soy de los que desde luego reivindica siempre el oropel y todos los atributos iconográficos para las imágenes. Además, para eso está su hermandad, que es absolutamente soberana en decidir cómo exponer al Señor. Y qué bonito ha pintado Pérez Indiano al Cristo de la Sentencia, ¿eh? Bueno, a mí me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo esos tonos, digamos, amarillentos tirando a oro, que emulan al icono bizantino, sobresaliendo bajo ese nimbo el Señor de la Sentencia. El detalle, por ejemplo, del lienzo en blanco que hace la corona de espinas me parece también muy interesante plásticamente. Es decir, estamos de enhorabuena por incorporar a Pérez Indiano a
digamos, a los carteles de la ciudad de Málaga. Y eso que ha sido, no se va a editar como cartel, se va a editar como itinerario de un grupo de hermanos para seguir recaudando fondos para el trono. Bueno, sea de la forma que sea, la presencia está ahí y es de agradecer. De Martín Simón a Martín Simón, nos vamos a la iglesia de San Pablo, donde el cautivo celebraba sus cultos en honor al Señor estos días. Una foto que veíamos en las redes sociales de la Hermandad del Cautivo, espectacular, con la iglesia a oscuras y el refulgir de los cirios reflejados en el mármol del suelo de la iglesia. Bueno, del cautivo poco que decir, más que por qué no está todo el año en ese sitio, por qué no está todo el año presidiendo San Pablo y que la gran devoción de Málaga siga, con mil perdones y con todo el respeto, escondida en una esquina, en una capilla de la iglesia de San Pablo, es para que nos siga haciendo reflexionar. Es un asunto para hacérselo mirar. No para hablarlo ahora en las noticias. Y seguramente no por parte de la hermandad, que tendrá toda la intención y todo el deseo de que el Señor figure en el lugar preeminente que le corresponde por el icono devocional que supone para la ciudad de Málaga. Yo aprovecho desde aquí para congratularme y celebrar la vuelta del cabildo.org, una página web que lleva desde el año 2008, si no me equivoco. En la última época un poco más intermitente, han empezado con mucha fuerza, han vuelto. Ojalá sigáis, porque la información cofrade siempre es bienvenida. Así que nos congratulamos y lo celebramos. A la información cofrade hay que apuntar que, al menos yo por lo menos, he leído un par de artículos de opinión que me parecen muy interesantes. Y los reportajes, la verdad que han empezado con mucha fuerza, una cuaresma con mucho interés la que nos está regalando el Cabildo. Terminamos la parte cultural antes de pasar a hacer un repaso muy rápido, porque vamos muy mal de tiempo, Jaime. Terminamos con el Nazareno del Paso, el tradicional triduo al Señor. Cuaresmal del Nazareno del Paso, bueno, en su altar, en su basílica, dominando. Estéticamente, a mí me choca el maridaje que hay entre vela, bordado, el fondo. No acabo de verlo del todo bien, pero bueno, estando en el Nazareno de Benlluret, cualquier cosa es disculpable. La foto que tenemos con la manga del Señor, de la túnica nueva, bordada, a mí esa foto me encanta por la cercanía del Señor, por la profundidad que tiene ahora la basílica, por esos colores de fondo. A mí la verdad que sí me gusta, pero creo que me pasa igual que te decía con la túnica del Señor de la Sentencia, porque al final es algo extraordinario, no estamos acostumbrados todavía, no tenemos el ojo hecho a ver esos cultos del Señor con el fondo nuevo, con ese fondo nuevo en la iglesia. Puede ser que llevas toda la razón en el sentido de que no tenemos la costumbre adquirida de este punto de visión, ¿no? Pues vamos con ese repaso rápido a los carteles. En algunos yo, y os lo digo así de claro, me voy a permitir no hacer ningún comentario porque, bueno, hay de todo, como siempre. Vamos a empezar, Jaime, con el cartel del prendimiento de José Carlos Chica, un cartel que viene a terminar ese doblete que comenzó el año pasado con aquella famosa pintura del Señor que tenía un pájaro en el centro pintado. Este año es la Virgen del Gran Perdón, pues de una manera muy efectista, ocupando prácticamente 5/6 partes del cuadro, el triángulo pues, prácticamente superior, nazarenos y bueno, algún detalle como ese lazo rosa por la relación con la Virgen del Gran Perdón con las luchadoras por el cáncer de mama. Así es, vuelve a jugar con las veladuras como lo hiciera el año pasado, escondiendo una imagen detrás de otra o complementándola o suplementándola y bueno, mucho más acertado para mí el lazo rosa que el pájaro del año pasado y realmente la composición se basa más o menos en los mismos parámetros, las dos filas de nazarenos con capa, elegantes, con su cirio y sobre todo la impronta de la Virgen del Gran Perdón, que es lo que domina el cuadro. Luego tenemos el fotomontaje que ha realizado Francisco Valentín Fernández para el anuncio de la guardia y traslado de los paracaidistas al Señor de Ánimas y Ciegos. Curioso porque si jugamos con la simetría aparece un hachón y en el lado contrario, en vez de un hachón, aparece con la misma forma pues un paracaidista con el cedme en alto, haciendo prácticamente las veces de hachón. Lo que pasa es que el cedme se acerca demasiado al ojo del Cristo. Yo creo que con la iconografía hay que tener un cuidado más exquisito. Es muy difícil acertar innovando. Vale que quieras hacer un paralelismo entre la espada y el cirio, como el dogma de la Inmaculada Concepción, pero a lo mejor no ha sido lo más brillante, lo más acertado.
Y cerramos con una composición en V, el Nazareno con el cirial, el Señor del Descendimiento en el centro, ese cartel que se presentaba a principios de esta semana, a cargo de nuestro compañero de los medios, Francis Márquez. Bueno, pues un cartel de Antonio Béjar Chicano, Jaime, que bueno, presenta la imagen del Señor con los dos varones ayudando a descender el cuerpo. Bueno, brevemente, desconcertado como el Nazareno y me sobra el ayuntamiento dentro del cartel. No tengo más que añadir sobre el cartel. La semana que viene tendremos más carteles, entre ellos uno de José Antonio Jiménez, que es el que nos queda por desvelar, que es el de la Cofradía del Rescate. Y bueno, este fin de semana, ahora lo vamos a ver en la agenda, tenemos bastante movimiento. Así es. No hemos incluido en la agenda los triduos quinarios, porque como habéis visto lo que vamos a hacer es verlos a posteriori. Lo que sí tienes en la agenda son actos, por ejemplo la exposición de Puerta Oscura. Bueno, que no te lo cuento yo, lo vamos a ver en la agenda. Luego vamos a escuchar la lanzada de Jaime Moreno y en un ratito estamos de vuelta para hablar de Dulce Resignación y Esperanza. Hasta ahora. Buenas noches. La corona ha venido a comportarse a lo largo de la historia como el símbolo distintivo que, íntimamente relacionado con la realeza, el poder o lo sagrado, orlaba o adornaba una cabeza. La corona, que a veces era depositada por su contenido y otras, muchas más de las deseadas, impuesta por su continente, ha sido y es un símbolo que todos somos capaces de identificar en la diversidad de sus contextos. Pero la corona también es capaz de mutar de la gloria al infierno, al sufrimiento. La corona de espinas es un inequívoco símbolo del punzante dolor del Señor en su pasión. No muy lejos del dolor físico queda la evocación de aquel dolor del alma de la Virgen cuando se reza la corona dolorosa y se recuerdan sus 7 dolores. La corona hoy ya se ha metido en nuestras vidas y adorna nuestras conversaciones, realza nuestros deseos y se clava de una forma sórdida y tendenciosa en las caprichosas heridas abiertas por la incomprensión y la estulticia de quienes no ven más allá de su deseo. La ponzoña empleada por algunos medios para alertar del agrupamiento ejercido ante la devoción de una imagen o su mera contemplación por fieles y curiosos ha despertado un sentimiento contradictorio en quien les habla. El caminar del Señor de la Salud, curioso nombre este, durante el Vía Crucis de Cuaresma del Consejo Sevillano, ha provocado los más terribles recelos y dudas sobre este tipo de celebraciones, y ya nos componen las marchas para el tratamiento a los males que aún no se procesionan. Sería interesante que este celo, coronado por su sanidad y tu salubridad, lo aplicaran también a conciertos, transporte público, metro o autobuses, espectáculos deportivos o manifestaciones que están por venir. Sin darnos cuenta, estamos asistiendo a la coronación de un virus, a su entronización mediática y, por supuesto, a la extraordinaria procesión de contradicciones ridículas y sesgadas sobre lo que debemos o no debemos hacer. De aquí a nada, todos coronados. Afortunadamente, la realidad es un golpe inmune a los contagios. La realidad no se mueve en futuribles ni deseables. La realidad no está patrocinada, vive entre nosotros y nunca, nunca lleva una máscara puesta. Ella dictará. Aquí seguimos en este cofradía segundo de Cuaresma y una cosa que no te hemos contado en las noticias. Esta semana sí. La semana pasada es que teníamos muchas ganas de empezar. Entonces
nos vinimos muy arriba, queríamos celebrar el Día de Andalucía y queríamos decirte que íbamos a empezar el viernes con Carlos Ismael Álvarez, pero no, es este viernes. Este viernes, primer viernes de marzo, 6 de marzo, a partir de las 10:30 tienes otra cita con Cofradías. Yo te lo adelanto, va a ser una cita interesante, porque va a ser una hora hablando con un personaje de la talla de Carlos Ismael Álvarez. Es decir, va a haber historia, va a haber presente, va a haber futuro. Bueno, Jaime, vamos a tener una hora intensa. Vamos a tener el placer de charlar un rato grande con Carlos Ismael, que a buen seguro nos va a aportar muchísimas cosas, como tú bien has dicho, del pasado, del presente y del futuro, y intentaremos también, en un momento dado, sacar la conversación hacia fuera de la Basílica de la Esperanza, hacia la calle y hacia otro contexto que generalice el de las cofradías. Me tengo que preparar bien el guión, nos tenemos que sentar y verlo con calma porque hay mucho de qué hablar. Bueno, hoy te vamos a hablar de algo de lo que creo que todavía no te hemos hablado en esta etapa de cofradías. Vamos a hablar, la semana pasada hablábamos con un grupo parroquial que no estaba instituido como tal, era simplemente fieles en torno al Señor de Medinaceli, no había como tal un grupo, una asociación de fieles. Hoy te vamos a hablar, hoy sí, del grupo parroquial de Dulce Resignación y Esperanza, un grupo parroquial que comienza su andadura en el año de 2015, en el año de 2017, sale por primera vez en vísperas, sale ya en vísperas en la Cuaresma, antes salía en Rosario, y bueno, mi impresión absolutamente subjetiva es que es una de esas procesiones que dan el contrapunto porque nos presentan una hermandad de negro, de esas que tanto adolecemos en Málaga y sobre todo viniendo de un barrio como es el barrio de la Trinidad. Vamos a hablar un rato largo con Carlos Moreno. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por tus palabras. Nosotros encantados de teneros aquí porque lo llevamos hablando prácticamente desde que empezamos en septiembre. Dulce Resignación es un grupo que llama tanto la atención por llevar 5 años prácticamente sin hacer ruido, pero que luego os vemos en la calle, os vemos en los vídeos, os vemos cómo habéis ido evolucionando y bueno, sacar 100 nazarenos a la calle pues, 10 días antes o 15 días antes de Semana Santa con el estilo con el que lo hacéis no es fácil. No, la verdad es que no. Nosotros el primer año cuando nos planteamos la salida veíamos complicado sobre todo llenar lo que es los puestos de nazareno, ¿no? Porque los tronos siempre más o menos se llenan fácilmente, pero las filas de nazarenos, y más en Málaga, adolecen de calidad y de números. Entonces teníamos bastante miedo a la hora de sacar un cortejo. La fundación del grupo, bueno, nace en 2014, lógicamente, tiempo antes de esa primera salida de 2015. Y bueno, ¿cómo surge la idea y sobre todo qué función o qué papel jugó ahí don Andrés, el párroco? Pues el grupo nace, como bien has dicho, en 2015, de base con una virgen que está en la parroquia de la Santísima Trinidad, y un grupo de jóvenes de allí de la parroquia decidimos pues, emprender este camino, ¿no? Sobre todo por la ausencia de ese tiempo de oración en lo que es el tiempo cuaresmal y la Semana Santa, ¿no? Suenan mucho las cornetas y los tambores, pero ese momento de desierto en nuestra Semana Santa a veces lo echamos mucho de menos. Mira, ahí vemos vídeos de la salida. Es muy llamativo, Jaime, que en su bio de Twitter, en el usuario, sí, no hablan de culto externo, sino de que nacen con vocación de mantener el rezo del Santo Rosario, sí, de promover el rezo del Santo Rosario. Evoca esas hermandades rosarianas del siglo XVII, solo que con otro matiz y otro carácter, porque no es un carácter letífico, es un carácter pasionista. Y bueno, es una hermandad que nos ha dejado sorprendidos a todos desde hace ya algunos años. Por seguir avanzando, te preguntaría sobre la vocación, ¿no? El nombre elegido para la Dolorosa, para darle culto a la Dolorosa, Resignación y Esperanza. ¿De dónde proviene y qué lazos históricos o devocionales os ata a esa vocación? La vocación es una pregunta siempre culmen, ¿no? Porque es rara. La vocación se refiere a una aceptación de la muerte, pero la aceptación de la muerte de Jesús no es correcta según la Iglesia. Por eso ponemos el adjetivo de dulce, ¿no? Porque es una aceptación como esperanzada, que luego viene del segundo nombre, la esperanza de la próxima resurrección del Señor.
Bueno, el nombre efectivamente es ese tipo de nombre compuesto donde, claro, tiene todo el sentido, primero la resignación con la dulzura de saber que el Señor va a resucitar y esa esperanza de la resurrección. Estamos viendo, nacéis en un lugar histórico dentro de Málaga, un promontorio donde se inicia o se reinicia la historia cristiana de la ciudad y se puso el campamento de Isabel la Católica. Hoy está muy olvidado, hoy está muy deprimido, pese a los cientos de promesas que ha habido en torno al convento de la Trinidad, no hay una sola acción. Lo más que se ha hecho ha sido intentar que no se caiga lo que queda, que es muy poco. Pero ¿cuánto hay de dulce resignación y cuánto hay de esperanza en esta situación de futuro en torno al entorno de la propia Iglesia? Bueno, la parroquia de la Santísima Trinidad es una parroquia bastante pobre de filigresía, ¿no? También porque hay parroquias muy cercanas, como es San Pablo, ya la Purísima, ya más cerca de Gamarra. Pero futuro, no sé, nosotros más o menos hablamos de presente, porque futuro no sabemos lo que va a pasar. Esa iglesia se restauró hace poco, ¿no? El obispado no la tiene tan olvidada como podría tenerla, pero es verdad que la parte del convento de los trinitarios está desolada, ¿no? Había un proyecto de biblioteca, de hecho, pero se lo han llevado allí a calle San Agustín. La pregunta no era tanto por el obispado, que es cierto que lo que es la iglesia sí la mantiene y bien, sino por la parte institucional. Yo recuerdo hace 10 o 12 años que la Junta de Andalucía anunció que iba a hacer ahí el Parque de los Cuentos, que llegó a inventar... arqueológico, Parque de los Cuentos, biblioteca... Ha sido todo y no es nada. Ese es el problema, que lo ha sido todo en el plano, ¿no? Que pidan la cesión del solar y tengan ahí una casa hermandad. No nos quejaríamos. Bueno, ya nos ha respondido también a otra de las preguntas que queríamos hacer, Jaime, que era precisamente esa vida de la parroquia. Es una vida, pues, tan cercana a las parroquias, como decías, de la Purísima, incluso de San Francisco Javier también en la zona de Gamarra. San Pablo. Bueno, pues es una parroquia además escondida, no es una parroquia de fácil acceso, como estamos viendo en la salida de la imagen, por lo tanto es una zona complicada. Una parroquia que comparten con otras hermandades, con otras asociaciones religiosas, creo que es la Virgen de la Paz, ¿no? Llagas en el hombro y bueno, pertenece también la Hermandad del Rocío, ¿no? De Málaga, ¿no? Sí. ¿Qué tal relación hay con las demás hermandades y sobre todo teniendo en cuenta que tenéis un carácter todas tan diferentes, sí, ¿no? La verdad es que está guay tener esa diversidad de caracteres, ¿no? Pero la relación es muy sana, es muy buena, no tenemos ninguna rivalidad ni ningún pique extraño, ¿no? Nosotros creemos que en la parroquia de la Trinidad, concretamente en las cofradías, se vive el Evangelio, ¿no? Nos reunimos, el único trato así que tenemos más cercano es el consejo parroquial y creemos que es bastante acertado, ¿no? Tenemos cada cofradía un sábado asignado en el mes y hacemos nuestra Eucaristía, cada grupo. ¿Hacéis algún tipo de actuación, ya sea de cualquier corte, primero religioso, o de otro tipo, en conjunto o no habéis llegado todavía a eso? No hemos llegado, pero el Día de la Trinidad allí es un día grande para todos, claro. Entonces si nos reunimos en ese día todos los grupos de la parroquia, y es bastante bonito el día. Nos interesaba mucho empezar hablando, pues eso, de la organización del grupo, de cómo es la vida en la parroquia, pero yo creo que uno de los elementos más llamativos de vuestro grupo es propiamente la imagen de la Dolorosa, una Dolorosa más pequeñita, de tamaño inferior al natural, del siglo XVIII, que se bendijo además el 21 de octubre de 2015, pero claro, se nos presenta la pregunta a los que no tenemos ese contacto tan directo y no hemos podido bucear mucho más, ¿de dónde procede esta imagen? Pues lo he mencionado antes, sí. De una familia de la parroquia que inicialmente no estaba al culto, pero nosotros conocíamos de su existencia, entonces... Una talla muy buena, de hecho está atribuida a Asencio de la Serra. Sí, ahora te preguntaremos por ello. Y, hombre, tener una imagen de este talante en una casa pues era un poco frustrante, ¿no? Y más con la inquietud que teníamos nosotros, que queríamos que era muy positiva y que iba a dar mucho fruto, ¿no? Entonces, pues nos pusimos en contacto con esta familia y salieron bien las cosas, ¿no? Y don Andrés también tuvo un papel fundamental un mediador necesario, ¿no? en esta creación. ¿Tenéis relación previa con la imagen vosotros o la conocíais solamente de oídas o alguno de vosotros conocía? Algunos de nosotros conocía de la imagen in situ, ¿no? Otros conocíamos de oídas,
pero la inquietud siempre estuvo. Sí. La relación anterior a la cesión o la donación, no sé en qué grado está, de la Dolorosa, con ella misma, ¿de qué tipo era? ¿Era esporádico de algunos miembros? ¿Llegasteis incluso a, no sé, plantaros delante de ella antes de, como corporación, como grupo parroquial, delante de ella, cuando hablasteis con la familia y demás? Y bueno, y sobre todo, ¿cuáles fueron esas primeras sensaciones cuando algunos de los que no la vieron o no la habían visto todavía se encontró con esa Dolorosa, ¿no? Pues la recepción de la Virgen y los momentos previos fueron muy especiales, ¿no? Porque a nosotros la Virgen nos transmite mucha ternura, ¿no? Porque una Virgen muy pequeñita, no es las medidas convencionales de talla, ¿no? Y los momentos previos fueron fáciles, la verdad. La familia no puso grandes dificultades. Y no sé qué más. Sobre todo la sensación que os produjo a los que no habíais tenido contacto con la Virgen anterior a, digamos, a la donación, cuando la visteis por primera vez. ¿Qué sensación os produjo? Pues ya más o menos lo has definido. Bueno, como tú bien has comentado, se trata de una Dolorosa heredera de la tradición local, barroca, escultórica, sobre todo de esos encargos domésticos de vírgenes de urna, vírgenes ensimismadas con las manos juntas, esa Dolorosa del 17, que llega hasta el 18 bajo el preciosismo que le aportan en la familia de la Cerda. Hay 3 miembros en la familia, son Antonio y Pedro, que son hermanos, y Vicente, que era hijo y sobrino respectivamente de cada uno de ellos, que bueno, tienen gran producción de imaginería, tanto en la capital como en la provincia de Málaga. ¿Habéis hecho algún estudio sobre la Dolorosa y más o menos sabéis por dónde puede ir su autoría? No hemos hecho ninguno todavía, a día de hoy no hemos hecho ninguno, pero tenemos intenciones de hacerlo, ¿no? Porque tener una documentación que te acredite la atribución a esta talla pues sería importante, ¿no? Sobre todo para el futuro, para que no pueda haber falsas. Ahí probablemente la familia autorías. juega un papel muy importante en cuanto a la documentación que pueda tener. ¿La Virgen que la tenéis cedida, donada o...? Pertenece a la parroquia. Pertenece a la parroquia. Está donada a la parroquia. Exactamente. De acuerdo. ¿Y cómo se encuentra actualmente la Virgen de conservación? De conservación. Hubo una limpieza que llevó a cabo García Palomo. Y no se volvió a tocar. Fue una cosa muy superficial porque la Virgen está un poco deteriorada, pero no hemos vuelto a hacer ninguna intervención. Y a día de hoy no tenemos pensado ninguna, sobre todo por el factor económico. Como hablábamos la semana pasada con Medinaceli, al ser una imagen antigua, quizá lo primero es bucear, saber si es o no de los Asensios de la Cerda, y a lo mejor viene la Junta de Andalucía con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y os hace ese trabajo. Sí, este tipo de patrimonio. Es verdad que también nos contaron la semana pasada desde el grupo de la parroquia que se dedica al culto de Medinaceli, que bueno, que hay mucho papeleo, mucho lío administrativo y demás, pero bueno, al fin y al cabo es la administración pública competente en este tipo de piezas que son antiguas y que son, yo de vosotros como primera solución intentaba buscar a un historiador y un administrativo que incoara bien de interés cultural a la Dolorosa. Y a partir de ahí, eso ya queda en suspenso y ya está protegida. Bueno. Y luego ya... No, sí, es muy importante tenerla protegida, exacto, la verdad. Estamos a 16 días de vuestra salida. A mí se me ha venido antes a la cabeza, y mira que he visto veces a la Virgen saliendo, el cortejo, pero se me ha venido a la cabeza ese patio que hay en la salida de los Salesianos de Sevilla, cuando sale la Hermandad de la Trinidad, porque no estamos habituados a ver una salida con un atrio, con ese patio delante de la iglesia, y le da un sabor muy especial a la salida. Hombre, la parroquia la conocéis de sobra y la gente que va a veros os espera precisamente ahí en la puerta. Yo creo que es uno de esos momentos bonitos el ver abrir la puerta y ver que todavía os queda el otro arco que salvar. La verdad es que un enclave magnífico, ¿no? Y en Málaga, yo antes de participar en el grupo sí iba allí a la parroquia, pero no me había fijado, no me había imaginado una cofradía pasando por allí, ¿no? Sobre todo porque es muy estrechito el arco, entonces nosotros pasamos con un trono de 4 varales y pasa bastante justito. Pero la verdad es que el enclave es magnífico y tenemos una gran suerte. ¿Y qué os lleva, perdón Jaime, es que la tenía ya, qué os lleva a crear o determinar ser una procesión, una cofradía en la calle de negro en un barrio que es eminentemente blanco, como es la Trinidad?
A nosotros siempre nos gusta ser como la oveja negra, también te lo digo, ¿no? Entonces, en un barrio tan folclórico, ¿no? Queríamos también dejar constancia de esa semillita también existente del silencio, del sitio como hablaba antes, ¿no? Entonces, ante la necesidad de que teníamos un grupo de personas de esa inquietud, pues decidimos formarlo, ¿no? Habéis hablado antes de la salida, con ese compás de espera, ¿no? que forma ese atrio antes de atravesar el último arco y ya tomar contacto con la calle. Hemos hablado de ese carácter luctuoso dentro de un barrio tan digamos, alegre y en su forma y en sus manifestaciones cofrades, ¿no? Tenemos ahí el Cautivo, la Salud, la Soledad de San Pablo, son hermandades que, aunque la Soledad de San Pablo sea de viernes, se manifiesta con cierta alegría, ¿no? Con la personalidad de barrio, como tiene que ser. Bueno, pues dicen que la Semana Santa está todo inventado y a lo mejor no es así del todo. Vosotros habéis creado una impronta diferente, en un lugar no esperado, se puede asimilar a lo mejor al modelo de Servitas, en cierto modo, pero con personalidad propia. ¿Cuáles son vuestras directrices para procesionar? ¿Y qué voluntad de estilo tenéis en vuestra estética? Porque sois muy particulares. Lo primero, lo de los Servitas, no puedo decirlo porque tengo varios amigos en Servitas, ¿no? Y me dicen, no los comparé con vosotros. No, yo he dicho similar, no comparar, se puede asemejar. Sí, pero los Servitas son... Son una orden tercera de siervos. Estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Y además nos estamos ciñendo exclusivamente a lo estético. Y luego el aspecto estético, como estamos comentando, eso es inamovible, ¿no? Nosotros lo que queremos dejar constancia de ello para tiempos futuros, que se mantenga la esencia que hemos implantado y eso no se va a mover. El quinteto de metales es inamovible, el negro es inamovible y un trono pequeñito que quepa por las calles del barrio. No queremos otra cosa más... En cuanto a lo que es el cortejo, un par de preguntas. La primera, ¿por qué, digamos, desechar la figura del capirote, del cono de cartón interno que va en el antifaz? Y la segunda, ¿qué idea manejáis o qué pretendéis con esas filas de nazarenos tan agrupadas, tan pegadas, con ese ángulo que forman los cirios, que cierra la calle y que probablemente los mayordomos tienen sus ciertas dificultades, ¿no? para pasar por el medio, ¿no? ¿Qué perseguís con esa estética? Yo creo que la persecución con esta estética es básicamente el clima de oración, ¿no? A mí, cuando veo unas filas tan pegaditas, esos cirios cerca de la otra fila, a mí me transmite recogimiento, ¿no? Me transmite seriedad, no, porque las filas, como sabemos de sobra, que unas filas ensanchadas transmiten entre poca seriedad, ¿no? Y también que intentan como que rellenar, ¿no? Sí. Una manera de arropar el cambio. Sí. Arroparos a vosotros mismos, claro, y arropar a la Virgen y protegeros como una unidad, digamos, sólida y compacta. Porque hay momentos del recorrido que nosotros nos encontramos un poco solos también, ¿no? Claro. Porque no llamamos la atención. Claro, estamos hablando de una Málaga moderna ensanchada por algunas partes y claro, no es ideal para el procesionismo. Y lo del capillo, que no te lo he comentado, también tenemos una explicación en la base económica, ¿no? Porque la cercanía a la Semana Santa, pensamos, la mayoría de nuestros nazarenos son niños, no salen otras hermandades, es un poco también feo, ¿no? Que tengan que hacerse otro capirote, porque cada capirote es un mundo, dependiendo de la hermandad, ¿no? Entonces preferimos también... Una explicación tan prosaica luego en la calle queda muy poética, es decir, la verdad que la imagen es muy efectista, con el caperuz así, sin el cartón. Yo quería comentarte algo que has dicho hace un momento sobre que el quinteto de metales es inamovible. Sabiendo eso, tengo que rectificar la pregunta que tengo aquí. Pues yo te quería preguntar si no contempláis la posibilidad de cambiar directamente o a la capilla musical o escolanía o silencio, y en caso de que, como dices, queréis mantener el quinteto de metales, quizá adaptar el repertorio a marchas o a obras específicamente compuestas para eso, porque al final vais tocando marchas de procesión con un quinteto marchas de banda de música con un quinteto de metales. Inamovible, te digo, a día de hoy. Sí, Hombre, no. Las cosas pueden, que a lo mejor parece que me estoy contradiciendo, ¿no? No, pero yo entiendo que tú
querías decir que el quinteto Sí. de metales es lo que le da la impronta Sí. también al acompañamiento musical. Yo voy a que a mí me encanta el quinteto de metales, pero quizá la vuelta de tuerca podría venir por la utilización de piezas específicas en vez de, bueno, pues con sarabande, que también es una adaptación de música clásica, etc. Sí, de hecho nuestro repertorio se basa en obras y en marchas de procesión. Este año vamos a hacer la inversión de adaptar Virgen del Amor Doloroso a la versión de quinteto. Pero sí, tenemos intención de meter más obras también, ¿no? Porque, no sé, lo pide, ¿no? Sí. Yo creo que la estética de la procesión se puede permitir que se toquen obras aparte de marchas de procesión. Jaime, vamos a ir acabando, ¿vale? Sí, en cuanto a lo patrimonial quería preguntarte que, bueno, que además de la Dolorosa, por supuesto, destaca también ese patrimonio, que es el grupo humano que estáis formando y que acompaña a la Virgen en vuestra salida de Cuaresma o de Víspera. Y te iba a preguntar si hay algún proyecto patrimonial dentro del grupo, algún anhelo que pueda complementar y definir lo que vosotros queréis ser en la calle. ¿Hay algo de eso? Hombre, tenemos muchas inquietudes, pero como ya creo que es la tercera vez que lo digo, el factor económico. El factor económico nos hace mucho daño porque somos un grupo reducido de personas, llegamos a los 100 hermanos, bastante, para la corta existencia que tenemos. Y, por ejemplo, para ponerte en situación, este año vamos a estrenar una pértiga, porque lo hemos estado pidiendo a otras hermandades y este año hemos decidido por hacerla, la va a hacer Orfebrería Maestrante en Sevilla, y la están ejecutando y en breve nos la darán. Sobre proyectos patrimoniales... Sé que es complejo, pero no te pido que un proyecto que se vaya a realizar a corto plazo, sino algún deseo que pensáis, esto tiene que figurar en el cortejo más tarde o más temprano, cuando se pueda. Hombre, las andas es una cosa que tenemos pendiente, ¿no? Porque salimos con... Hombre, la peana de carrete es una cosa muy... le pega mucho al conjunto, ¿no? Sí, sí. Pero, hombre, puede ser más lustrosa. Entonces estamos en ello. Tenemos pensado hacer un proyecto de peana, ¿no? Y ya progresivamente iremos definiendo los demás conjuntos... Del centro hacia afuera. Exactamente. Pues Carlos, me decías que ya estáis de reparto de túnicas, Así es. que va a buen ritmo o no. Sí, de momento sí. Pues Esperemos que vaya todo bien. el 20 de marzo, esperemos. Eso deseamos. ¿Alguna novedad en el recorrido o el mismo del año No, el pasado? mismo del año pasado, no hemos hecho variación. De acuerdo. El arquito de la colonia San Eugenio, otro arco que tenemos de Sí. interés. Ahí, bueno, pues nada, animaros a todos a que vayáis a ver a Dulce Resignación y Esperanza, porque la verdad que es eso, es ese contrapunto a las vísperas, a las hermandades, grupos parroquiales, prohermandades de vísperas. Disfrutar de un procesionismo que se acerca Sí. mucho a la pureza original de aquel procesionismo de los siglos anteriores, ¿no? Efectivamente. Carlos, muchísimas gracias, un placer. A vosotros siempre. Gracias. Nada, esperamos seguir pudiendo verte aquí con nosotros en próximos años y que sigáis avanzando. Por supuesto. Muchas Pues gracias. nada, nosotros nos vamos a ir un momentito de publicidad. A la vuelta tenemos aquí a José Antonio Jiménez. Vamos a hablar de arte, de pintura, de cofradías, por supuesto. Nos vemos en un momentito. Hasta ahora. Si hoy fuera viernes, te diría que prácticamente cuando acabe esto empezaría el Cofradía segunda parte. Acuérdate, el viernes a las 10:30 tenemos la segunda edición de Cofradías, una edición especial que vamos a hacer durante los viernes de Cuaresma. Una hora de programa, una hora de conversación, de tertulia, con Jaime Moreno, conmigo y con un invitado cada semana. Esta semana, Carlos Ismael Álvarez. No te lo pierdas porque la verdad... te puedo asegurar que va a ser una hora de conversación cofrade de las buenas. Pero ahora lo que nos queda es terminar esta edición de Cofradía, de miércoles, la habitual, y lo vamos a hacer hablando de arte, hablando de pintura, lo vamos a hacer Jaime Moreno con nuestro invitado de esta segunda, bueno, de esta tercera parte. Así es, con una persona que lleva ya mucho tiempo dando que hablar, normalmente para bien,
aunque siempre hay opiniones Para todos los gustos, que es José Antonio Jiménez, que nació en el 1978, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada hace más de 15 años, y bueno, ha participado en numerosísimas exposiciones, tanto individuales como colectivas. Es pintor figurativo, de pincelada suelta, y que tiene en la luz y el color sus grandes aliados a la hora de componer sus lienzos. Lo cofrade lo conoceremos sobre todo por su cartelería, pero también ha trabajado en los retablos del Camarín de la Virgen del Carmen, ha trabajado también en los retablos de la Virgen de los Remedios y de la Archicofradía de Pasión. También es un amante de la pintura mural y devoto de la Virgen de los Dolores del Puente. Así que tenemos con nosotros a un cofrade y a un artista. Buenas noches, José Antonio. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la descripción. Bueno, yo creo que en estos tiempos que corren, José Antonio, y además que tú ahora en esta Cuaresma has presentado 3 carteles y un paño, que también sirve como cartel, ahora hablaremos de ello. Está por llegar. Bueno, esta Cuaresma efectivamente queda todavía el del rescate, que se presenta este viernes, como hemos visto antes en la agenda. Y claro, muchas veces, y sobre todo ahora en Cuaresma, se generan esas conversaciones en torno a las obras pictóricas que presentan las cofradías y hermandades. Y la pregunta para romper el hielo, ¿qué es un cartel, José Antonio? Un cartel es publicidad, un poco más. O sea, un cartel es una forma, tiene una técnica, la técnica de la cartelería, pero que no debemos de confundir pues con una obra al culto, con lo que es una pintura para estandarte, un retrato. Es otra cosa, es meramente hacer un anuncio publicitario. Por eso yo soy fiel defensor, mis comienzos no lo hacía, pero un cartel debe de ir rotulado. Que luego te lo puede rotular la imprenta, no, pero si es tu concepción artística de lo que es esa obra, tú eres el que tienes que rotularlo, jugar con la composición, con el color, y es llamar la atención. Claro. Voy a hacer publicidad de no solo Semana Santa, si es de feria, si es de cine, o sea, muchas veces nos olvidamos de lo que parece que lo llevamos solo a los cofrades. Un cartel es publicidad de algo. Esos años 90 en los que los marcos de los cuadros, de los carteles que se hacían entonces, tenían casi más protagonismo que el propio cartel, lo que estabas diciendo, la rotulación, la coloración. Entonces, la diferencia entre un cartel genérico y un cartel cofrade es simplemente la temática. Efectivamente, o sea, la diferencia es lo que tú tienes que anunciar, que estamos acostumbrados, que nos gusta ver nuestro titular. Claro. Puede ser que no, que tampoco lo esté. O sea, simplemente tú estás, pues eso, voy a anunciar el carnaval. Pues hace una referencia, una impronta fácil, que la gente identifique lo que es el carnaval o no, o simplemente un golpe de color con una rotulación que ya te lo estoy diciendo. De dos formas distintas te están anunciando aquello que quieres anunciar. Al margen de lo directo, porque al tratarse de publicidad estamos hablando de un mensaje que tiene que llegar de una forma muy directa y muy clara a quien lo contempla. Dentro de lo cofrade, ¿hay algo más en nuestros carteles? Porque un cartel lo has definido muy bien, digamos, canónicamente, ¿no? Pero claro, cuando nos metemos en el terreno cofrade nos estamos metiendo en otro terreno que muchas veces no responde a los mismos resortes que la sociedad o que lo original del cartel. ¿El cartel cofrade requiere de algo más? Yo creo que no, simplemente hace falta, lo que requiere es valentía, solo eso. Sí, me parece bastante acertada la respuesta. Tú sabes lo que va a agradar al público, a lo que va al... Bueno, pues lo que hemos dicho antes, es decir, si sale la imagen devocional, pues tiene más puntos ganados. Pero puede ser cualquier elemento o cualquier otra cosa. Hemos visto infinidad de carteles que se presentan en Málaga y en otros lugares que simplemente te hacen ese impacto visual y estás representando una cofradía. Sí, por seguir por donde tú vas, te quería preguntar que después de esta eclosión brutal de carteles en los últimos años, sobre todo durante la Cuaresma, ¿cuánto de los carteles, no cuántos, cuánto de los carteles sobra? ¿Y qué le puede faltar a este subgénero que aún esté por llegar? ¿Qué nos falta por recibir o qué puede faltarnos? Pues mira, en mi opinión el cartel ya va perdiendo un poco para lo que se hizo, fíjate lo que te digo. El cartel se hacía para publicitar cuando no estaban las redes sociales y era el anuncio que se pegaba en la pared en el escaparate. Cada vez nos cuesta más trabajo pegar los carteles en un escaparate. Estamos saturados de carteles, de información.
Y hoy en día es verdad que se hace más, la difusión es redes sociales. Parecía, lo mantenemos, porque a todos nos gusta tener el cartel en el papel, como nos gusta que nos llegue en un boletín. Hoy en día puede ser por otro tipo de soporte, lo que se mande. Pero sin embargo, sigue quedando esa tradición de pegarlo, de hacerlo papel, pero el fin es otro. Y yo creo que las cofradías que deciden tomar la iniciativa o que vienen con la tradición de hacer cartel, es un comienzo de unir a los hermanos. Esto ha llegado, sí. Nos reunimos todos, la presentación del cartel a partir de ahora ya es... Y ese acto social... Haciendo uso de la etimología de la palabra, una convocatoria. Claro, que antes no existía, antes simplemente era anunciar, ya no hace falta que nos diga tal cofradía sale el miércoles santo, nada, simplemente estamos aquí. Os convoco para que vengáis. José Antonio, precisamente por eso de que cada vez a lo mejor el cartel tiene menos funcionalidad, ¿puede haber un cambio en torno a esa figura del cartel? Estuvimos aquí hablando con José Leiva y con Martín España y nos fuimos un poco de onda y empezamos a hablar de performance, es decir, de otras posibilidades a la hora de... Otros medios artísticos, otras expresiones a la hora de anunciar las salidas procesionales, el videoarte, las instalaciones, etcétera. Tú contemplas... La escultura como obra, ¿no? También. Ya existe. Sí, la escultura ya en concreto ya existe como tal. Ya se ha hecho obra, bueno, ya es que cuando estudias arte es que el límite de lo que es pintura y escultura hay que saber definirlo muy bien, porque es que ya parece que sabemos lo que es una pintura y parece lo que sabemos una escultura. Cuando te andas un poquito más ya no sabes ni lo que es una pintura ni lo que es una escultura. Y sí, ¿por qué no? Estamos abiertos, hoy en día hay un montón de medios que se pueden utilizar. O sea, estas campañas que hacen también ahora las cofradías de vídeos motivacionales, claro. Pues al fin y al cabo viene haciendo también una llamada de atención lo mismo que el cartel. ¿Qué cara tiene el Señor? ¿Cuál es el rostro de Jesús? Pues el rostro de Jesús es cada uno como lo quiera ver, cada uno como lo entienda. No hay nada más abstracto. Por nuestra fe nos dice, por la fe creemos, que es la Eucaristía. A partir de ahí, pues cada artista, desde tiempos inmemoriales, pues le ha puesto la cara. Necesitamos de ponerle cara. Como dice Barbeito, necesitamos un Dios con nombre y con apellido. Entonces, y domicilio. Entonces cada uno pues lo interpreta o lo ve o lo idealiza de una forma. ¿Que tenemos datos según la Sábana Santa? Puede ser. ¿Sabemos certeramente cómo es? Pues no. Por los rasgos de aquella época, tal de que cumplía, que si era con bar, vale. Pero al fin y al cabo lo veremos algún día, si Dios quiere, en la otra vida. Ahora mismo simplemente los artistas plasmamos un poco la belleza. A colación de esta respuesta, que evidentemente estábamos hablando del último o de los últimos carteles que has presentado, que es un cartel paño, porque es el paño que llevará la mujer Verónica el domingo de Ramos en la Hermandad de Salutación. Pues un pintor, cuando pinta para los cofrades, yo me imagino que sabe que se va a enfrentar a juicios por una crítica no muy especializada y bastante irreflexiva, ¿no? ¿Cómo se vencen estas dificultades que tú tienes en cuenta antes de empezar una obra? Pues mira, la cofradía me da total libertad, como se la ha dado a los anteriores pintores. Como tú dices, simplemente ahora y en otras obras que he hecho anteriormente, hace falta hacer un poco de reflexión. ¿La obra valiente por mi parte? Sí. Yo sabía que estaba representando pues una cara de una imagen pues que está en Sevilla, que es la palabra tabú aquí en Málaga. Bueno, yo creo que nosotros en este caso la semana pasada defendimos que ayer justo estuve en la Casa Hermandad de Salutación. Hombre. Y tienen al Señor de la Esperanza su gran amor, tienen a Antonio Montiel retratado por sí mismo, un autorretrato. Es decir, yo creo que el problema o quien ha levantado la polémica es precisamente por lo que tú dices, porque parece que traer algo de Sevilla aquí es... Pero las cosas, fíjate, las personas muchas veces cuando hacen ofende o parece que hecho, tienen las patas muy cortas. O sea, que después simplemente hay que analizarlos a ellos lo que hacen, su actitud, a las patronas de otros pueblos, que son iconos devocionales, pero no dejan de ser las patronas de un pueblo. Cuidado. O simplemente, bueno, lo que decir tenemos aquí en Málaga, pues mira, los mies, que son los misioneros de la Esperanza Macarena, y lo tenemos aquí en Málaga.
O simplemente la iglesia del Carmen, que es un icono ruso, o tenemos una parroquia de Fátima, que está en Portugal, cuidado. Entonces, simplemente, ¿qué me he guiado? Pues mira, a la hora de realizar ese paño, que no es una falta de respeto, ahora es que lo vea como falta de respeto, cuidado, es titular de una hermandad. Exacto, He puesto Santa Fe. mis manos, y ya han contado conmigo, ahora mismo es titular de una hermandad. Bueno, pues yo he recurrido a la figura del nazareno. Ahí quedó. Y yo estuve investigando, pues bueno, voy a buscar un nazareno. A un nazareno que es un icono. Porque lo es. Sin duda. Que además este Indudable. año es que era el año. Si a lo mejor llegase el año que viene, pues puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Que cumple 400 años. No tenemos aquí una imagen que sea un icono del nazareno con 400 años. Y bueno, pues decidí que además todos peregrinamos, todos vamos, las hermandades hacen excursiones. Hay un gran poder en Madrid, hay un gran poder en Almería. O sea, yo creo que es una devoción bastante extendida. Y entonces simplemente pues he querido hacer ese guiño, hacer esa devoción que yo también conozco y representar pues uno de los nazarenos con más devoción que pueda tener España. Yo creo que nos tenemos que alejar del provincianismo, no estamos hablando de Sevilla, estamos hablando de que tú has plasmado un icono potentísimo que lleva 400 años demostrando su valor. Y a partir de ahí podrás decidir, pensar si es más acertado o menos acertado Que el guste o que motivo. no guste. Pero creo que es incuestionable el valor de lo representado. Hasta ahí. El otro día me pusieron un Twitter, que además me gustó bastante, porque lo explicó con bastante claridad, que era un personaje que es de Marchena. Y decía, yo soy devoto del Cristo de Mena y de Dolores del Puente. Dice, no sé, porque un malagueño no puede mirar a los ojos al Señor del Gran Poder. Ole, quien tiende los puentes y los cruza. Yo creo que tú mismo lo has dicho y él mismo lo dijo, un malagueño. Sí, sí, sí. Determinado. No. No hay que tener miedo. Vamos, que eso, hablamos de 4 casos puntuales. Normalmente la cofradía está encantadísima, que es la que hace el encargo. Me consta. No estoy representando la Semana Santa de Málaga ni de todos los malagueños. Estoy representando un icono, un titular de una cofradía particular. Ellos están contentos, es un nuevo titular durante un año, el año que viene lo seguirán teniendo, pero serán las manos de otro pintor. Y con ellos se han sumado un montón de gente, o sea que no es tanto, no hay que tener miedo. Aún así, esta incomprensión de la pintura se vence con más pintura, ¿no? Claro. Siempre. Además, bueno, y mirando más atrás, es lo que decíamos antes, que hay otros, que cada uno podemos poder hacer lo que quiera, Claro. que pueden resultar hasta más irreverentes que yo, que plasmar una imagen que ya es devocional. Exacto. Jaime, cambiamos de tema hacia atrás, nos vamos hacia el Sí, cartel del año vamos a pasado, hacer el un cartel de flashback. Semana Santa. Un flashback, porque, bueno, también te pasó algo similar, no exactamente fue igual. peor, fue peor. Hombre, claro, porque estamos hablando de la repercusión, fue mucho más allá, porque estamos hablando del cartel oficial del órgano de la agrupación de cofradías de Málaga, ¿no? Que tuvo esa división de opiniones, como todos sabemos, y yo creo, te preguntaría ya más que nada es, ¿por qué crees que fue tan desconcertante el graffiti? Pues mira, yo la verdad que no lo esperaba. Fíjate, yo cuando decía en su día, creo que no le gusta a todo el mundo, fijaros en eso que hablabas antes del performance, aquello ya se metió algo, o sea, piensa que aquello ya tuvo una manera peculiar de presentarse. Y el cartel se destapaba con un poema de Rosalía de Castro, lógicamente en gallego, cantado por la voz de Luz Casal, también gallega. Pensaba que por ahí iba a venir las cosas, de eso no se habló nada. Lo mismo que el símbolo este que he puesto en el sello del Gran Poder que echan a los iraníes que acusan a los cristianos. Tampoco se ha hablado nada de eso, eso no molesta. Pues yo pensaba que iba a venir por ahí. El graffiti simplemente, fíjate, que es una cosa que estamos acostumbrados, que es un arte, que Málaga está plagada, no solo la zona del Perchel, que también, sino la zona de la Victoria, necesitaba una rotulación llamativa que rompiera con ese negro y con ese gris. Y bueno, pues esto de la creatividad, que cada cartel lo componemos de una forma, se nos ocurre una cosa, y fue aquello. Claro, aquello fue lo que levantó la pólvora. Te puedo decir que ha sido un fenómeno extraordinario. Hasta hace 2 semanas recibí uno, seguían la gente dando guerra, mandando Twitter, después de un año, 14 meses, ya se ha presentado otro cartel, ya es otro pintor, está anunciándose de otra forma,
y seguía en el subconsciente el cartel. ¿Gustará o no gustará? Volvemos a la palabra de antes. Como publicidad, aunque no te gusta el cartel, ha sido un éxito. Bueno. Se ha hablado de la Semana Santa de Málaga en el mundo entero. A los 10 minutos. Claro. Ya estaba todo lleno Sí, de... además, a los 10 minutos después, no como habitualmente, que suelen ser los 10 o las 3 o 4 horas antes. Nadie ha discutido a lo mejor la técnica pictórica, que sea tal. Bueno, no escuchaba, habrá quien no le guste o quien no le parezca bien. Yo lo único que discutía o que ponía en cuestión desde mi absoluto desconocimiento artístico, aquí el que sabe de arte es Jaime y eres tú, era el tipo de graffiti. ¿Por qué elegiste ese tipo de graffiti tan de los años 80, tan de los años 90? Porque ahora hay unas técnicas de graffiti mucho más efectistas. Sí, mira. Porque el propósito, yo no soy grafitero, para empezar por ahí. Sí tengo muchos amigos que lo son. Y me atacaban de la misma forma. O sea, cuando yo hablabas con ellos, no era hacer el mejor graffiti del mundo del año 2019, porque no se trataba de hacer eso. Ya me tuve que empapar bastante porque tiene sus códigos el graffiti, donde se firma, la burbuja, cómo se compone, un mundo que gracias a Dios, porque me entretuve en investigar un poco, yo decía, es que me pierdo, el que es grafitero tiene un dominio que no nos podemos hacer una idea. Invito a todo el mundo que contemple, vamos, lo que es el arte urbano y lo que es el graffiti. Bueno, el propósito no era ese, el propósito era un graffiti al uso. Muchas veces de los grafitis maravillosos que hay son ilegibles. Sí. Y un cartel ya estaba, no era solo la rotulación, estaba haciendo de forma pictórica también, metiendo la incursión de ese grafiti. Se tenía que leer, tenía que poner, si no, no cumple la función del rótulo. Y simplemente todo el mundo sabe que es un grafiti. Que hay técnicas, que hay de esto, que podemos levantar la letra, juntar, todo lo que queramos, pero es que ese no era el prototipo, era ver un grafiti, un color llamativo, con un significado en concreto y lo que simbolizaba el grafiti. No era el alarde de hacer el mega grafiti. Hombre, a lo mejor chocaba mucho el hecho de ver una obra, digamos, vintage en su concepto y muy prístina en su definición. A lo mejor con desconchores como la pared en el propio graffiti hubiera dado otro resultado. De todas maneras creo que las críticas hubieran sido las mismas, más o menos. Sí, es lo mismo porque todo desemboca, bueno, pues en ese atentado de los edificios que estamos sufriendo, digamos, pero bueno, es que todo no es eso, el graffiti es que hay que estudiarlo también. El graffiti, yo tengo amigos grafiteros que se dedican a rehabilitar, bueno, y aunque fuese así, tampoco tiene malo, plasma una realidad que hay Plasma hoy una en realidad, día. eso sin duda, porque te encuentras los grafitis con pintura negra por estropear y los grafitis de Dreucol, por ejemplo, que son maravillosas obras de arte. Es decir, Lo que sí podemos decir es que un grafiti es una apropiación del espacio urbano, Sin duda. para que todo el mundo lo vea. Y el concepto de nuestra Semana Santa, pues resulta que en otro concepto es el mismo. Igual. Apropiamos el espacio urbano, y además me parece que ya todo el año, sí. Con el ceso. una manifestación artística, y se hace para que se vea. Efectivamente. Vamos a venirnos al año 2020, vamos a venirnos a estas 2-3 últimas semanas en las que has presentado el cartel de la sentencia, que ahora me explicarás, si puedes, el cartabón, el paño del que ya hemos hablado, el cartel de la cena y luego nos queda el cartel del rescate. En estos tres que vamos a ir viendo mientras tú hablas con nosotros y nos lo cuentas, ¿qué has perseguido con cada uno de ellos? Si quieres puedes empezar, bueno, pues por orden de presentación. Fue primero en hora el de la salutación, luego fue el de sentencia y un par de días después fue el de la cena. ¿Qué persigues con cada uno de ellos? Pues mira, en el de salutación, que ya hemos hablado antes de él, ya crea, bueno, pues el contraste, pues fijaros que no va manchado de rojo, o sea, me he venido al morado y al oro, al ocre, a la tierra, y bueno, pues esa ha sido esa guada. Yo huía un poco de hacer esa imagen recortada que parece que lo hemos hecho en un lienzo y lo hemos recortado y lo hemos pegado. Lo mío era más esa mancha de agua, eso estaba todo lleno de agua y he dejado que el agua funcione por sí sola, que haya esa parte del milagro que da la pintura. Y bueno, luego pues tenía claro pues esa imagen, que dice que, bueno, si nos agarramos a lo que puedan ser las devociones de cada sitio, pues a lo mejor hubiese hecho el Nazareno de Benalmádena Pueblo, que desde luego es el de mis abuelos y el de mi familia con el que yo me he criado. Como mi mente va más allá, pues no solo me he quedado aquí, sino es que soy andaluz, español, europeo y todo lo que queramos.
Y sí quise hacerle la incursión de ese símbolo con el que están martirizando a tantísimos cristianos. El símbolo de los cristianos perseguidos, que bueno, efectivamente. Es Eso ha símbolo... pasado un poco desapercibido, sí. pero eso era como esas dos iconos, uno con esa letra N en árabe y otro con esa imagen que nos identifica, bueno, pues al nazareno por antonomasia de aquí de España. Pasamos al de la sentencia, ¿no? que era el que corresponde cronológicamente. El pico de la túnica. Sí, claro. Bueno, un juego visual. Eso es un cartel, bueno, pues es totalmente distinto a lo otro. El juego es distinto, el lenguaje es distinto totalmente. Y aquí venía como haciendo pareja, pues con el otro que pinté para la misma cofradía donde salía la titular Mariana. Aquel era como un juego más de letras, nubo, y aquí también he intentado de jugar con esa letra. Sale el retrato del Cristo y recurro, bueno, pues a los colores identificativos de la cofradía. El celeste, la rotulación en celeste, donde está representada la Virgen, y luego, bueno, pues en la túnica es ese color tinto, el fondo blanco con esas manchas moradas, que también es el color de la cofradía. Un retrato en primer término, juego con el celeste, y luego, bueno, pues lo que he intentado hacer, pues eso peculiar que me llamaba, ese juego de letras, las letras están hechas totalmente a mano, ahora te hablo del cartabón. Y bueno, así encajándolo en ese espacio de V, en ese espacio que tanto significaba, en el de la Virgen jugaba con la S, y aquí es con ese escote que siempre es el que nos deja de ver el Cristo tan característico. Una vez ahí, bueno, pues empieza a componer la rotulación, y lo mismo que a lo mejor que está un cartabón, que no intenta ocultarlo, es un cartabón. Fíjate, pues el escote es que también es una escuadra. Claro. Sí, es un ángulo Claro. recto. Pues, bueno, pues fíjate como el que ve el cartabón y no ha visto la escuadra. Y ahí jugaba también yo pues con una composición, sabe que me gusta estudiar, fijaros que es una imagen puesta, centrando, de frente, pero sí tiene otro juego compositivo. Si te das cuenta, te encuentras una M y una A. Pues estoy dedicándoselo al Rosario, Ave María. Esas composiciones, ese juego, yo siempre en uno muevo a las terceras partes, el otro en la sección áurea, en otro, y aquí he querido jugar, pues eso, en esa imagen frontal de este Cristo guapo, que siempre es conocido, sobre todo en Benalmádena, como el guapo, porque lo es un almara moreno, de ojos grandes. Pues no intenta ocultar así un retrato del Cristo en primera planta, con ese blanco, y jugar blanco y celeste, que componen bastante bien, es una forma de llamarlo, y recurriendo a los colores de la cofradía. Y vamos al de la cena. ¿Te parece que si mientras vemos el de la cena, pues hacer hincapié en la tipografía de los carteles, que ya hemos hablado algo en los que hemos visto, que la trabaja de forma muy original, atrevida e incluso a veces arriesgada? Sobre todo para un contexto tan conservador como es el cofrade, ¿no? Que muchas veces pues no se acaba de enterar de toda la significación y toda la profundidad que tienen las cosas. ¿Qué peso le otorgas a la tipografía en tus carteles? Y además de ser el cuerpo informativo de la obra, ¿complementa y aporta el significado definitivo de la misma? Claro, es que no se concibe un cartel sin su rotulación. Algunas son fuentes que ya tenemos, no tengo por qué ocultarlo. Por ejemplo, en este caso a lo mejor, ¿no? Claro, este caso es una fuente que existe. Recurre uno a una fuente comercial, que es totalmente lícito. En el de la sentencia no. En el de la sentencia ahí hice el juego de letras con lo de la Virgen, y la otra sí que es una letra, bueno, pues a través de medir, de componer. Esto sí es una letra que podemos encontrar, una fuente que se puede encontrar en cualquier sitio, en cualquier forma, soporte. Va por otra historia. En este de la cena está rotulado, pero sin embargo el concepto va por otro sitio. No quiero, la rotulación acompaña, pero el concepto es otro. Jaime, vamos a dar en dos pinceladas, porque nos queda muy poquito tiempo, dos de los elementos que tú has querido preparar para la entrevista. Uno de ellos es el cartel del 25 aniversario del descendimiento. Seguimos hablando de esa cartelería. Allí fue cuando yo, digamos, me topé contigo, con José Antonio Gibele, y te descubrí. Yo era muy amigo de Lotte Yege, para descanse. Mío también lo era. Me consta. Y bueno, pues claro, evidentemente fui a verlo, a escucharlo y a ver tu cartel. Qué manera más rotunda de plasmar al Señor del Descendimiento, con ese tamaño natural, en vertical y demás, además también con una tipografía muy atrevida en el concepto. Y yo te quería preguntar, y esto es casi un capricho, ¿qué te sugiere esa imagen tan potente cuando la ves, cuando la estudias para pintarla? Esa imagen para mí es Ortega Bru. Yo soy un enamorado de la escultura de Ortega Bru. Y
aquí tenemos, me parece, si mal no es de Cristífero, tenemos dos, el Señor de Pasión, que es un nazareno, más tapado, y aquí tenemos el alarde del desnudo. Para mí fue maravilloso, o sea, fíjate que sin embargo la cofradía se vuelca más por la titular mariana, la Virgen de las Angustias, que también me gusta mucho esa vocación, pero aquí a la hora de representar al Cristo, pues lo quise hacer a tamaño natural. Si mal no recuerdo, el cuadro es más grande, pero mide 1,85, que me parece que es lo que mide el Cristo. Sí. Jaime, y nos vamos a despedir, pero esta pregunta la tienes que hacer tú. Sí. La tienes que hacer tú, porque es hablar del arte de José Antonio en la vertiente que no conocemos tanto los cofrades. Sí, bueno, él trata muchos géneros, trata el paisaje, trata el desnudo, trata el retrato, pero bueno, sí nos ha llamado la atención una serie de paisajes tuyos. Tu mirada a Málaga, desde un punto siempre evocador, como en la Capilla de los Dolores del Puente, ¿no? Que siempre en estas pinturas es origen o fuga, ¿no? De las mismas. ¿Qué poder telúrico tiene esa capilla para ti? Pues para mí esa capilla es mucho, y yo creo que para el resto de malagueños, se identifique o no con la cofradía, yo creo que esa capilla y esa imagen, es que eso sí que es Málaga. esa devoción, que apenas se mienta en los pregones, lo dejo de ahí también, pero es el ir, el venir, el llegarme, el saludarle, el encenderle, el pedirle, la que trabaja 24 horas, yo digo mi curranta, ella no descansa. Y es buscar esa parte bella en estos paisajes a la parte más fea que pueda tener Málaga. Y sin embargo se saca con la pintura esa belleza. Se hace testimonio, o sea, esto que estamos viendo ahí es del 2007 y era así en el 2007. Ahí estamos viendo el mercado provisional, que ya no existe, ya mismo tendré que pintar la Casa Hermandad fusionada. Efectivamente. Pero bueno, sí es dar testimonio que yo no he inventado nada, no he hecho pinturas de la Coracha sin haberla conocido. En su día es lo que tenemos, ese río, ese espacio que confluye, donde se habita, donde se juega al baloncesto, al fútbol, se saca el perro, hay peleas de gallos, donde se le da vida, y es la parte de ocio, y que es tan importante para la ciudad como la calle Laris. Por encima del documento que tú has dicho, también está tu memoria, que nace desde esa capilla en la mirada hacia Málaga, y eso es lo que me parece más apasionante de todo esto. Pues yo me quedo con esas devociones puras, que son esas devociones 24 horas, la Virgen de los Dolores, la Capilla del Agua del Rescate, el Molinillo, y la verdad es que se nos queda corto siempre el tiempo en las entrevistas, porque nos gustaría hablar con todos los invitados mucho tiempo, en concreto contigo. Pues ya te digo que media entrevista de la que hemos estado preparando se ha quedado por hacer. O sea me invitáis otro día y vuelvo. Pues será un auténtico placer. Si formo otro follón con otra de las pinturas... Y si no, también, te tomamos la palabra. También. Follón en el término taurino, es decir, de buenas. Sí, hombre, por supuesto, faltaría más. Bueno, José Antonio, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Gracias. Muy buenas noches. Jaime, pasado mañana estamos aquí otra vez, así que despedida rápida, porque es que el viernes... Nos vamos a poner un poco pesados, pero bueno, esperemos que sea para bien. Nada, los cofrades, tú sabes cómo somos los cofrades, así somos los cofrades, no pecamos nunca de exceso en la vida. Nada, lo vamos a dejar aquí, insisto, nos vamos a ver pasado mañana a las 10:30 con Carlos Ismael Álvarez, una hora de historia viva de nuestras cofradías. Te esperamos aquí en Cofradías. Vamos a irnos escuchando una marcha nueva, la marcha que estrenaban este fin de semana los componentes de la Banda de la Esperanza de música, marcha de Miguel Pérez dedicada al Nazareno del Paso. Nos vemos el viernes, muy buenas noches, sed libres y felices.